Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes, que es 6 de septiembre del año 2022. Tertulia 100% presencial. Voy saludando a quienes acompañan acá en la mesa. Daniel Buquet, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Daniel Chaschetti, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Adolfo Garcés, ¿todo bien? Muy bien, Emiliano Cotelo. No dije Fito, así que... Sí, Adolfo Garcés, está impresionante, bien. Impresionante. Bueno, y el cuarto saludo es para quien hoy participa por primera vez. Es un gusto recibir a Adriana Raga. Adriana, buen día. Buen día, muchas gracias por invitarme. Adriana, cuando charlábamos ayer, puntualizaba: yo no soy politóloga. Ni lo quiero ser. Adriana es doctorada en Historia por la Yale University y tiene una trayectoria en Uruguay muy identificada con la consultora Cifra, ¿no?, que fundó en el año 1992 junto con su esposo, Luis Eduardo González. Entonces, ¿qué? ¿Encuestóloga, decías? Ahí está. 30 años de encuestóloga. Déjame agregar que seguramente es una semana especial para ustedes. Seguramente. El 10 de septiembre, este sábado, se cumplen 6 años, ¿no? El 11. Pero sí, todo el mundo piensa que es el 10. Porque Wikipedia dice mal. Sí. Hay que corregirlo. El 11 de septiembre. Aniversario de la muerte de Luis Eduardo. Así que lo recordamos más que nunca. Muchas gracias. Un gusto verte. Vamos a empezar. Vamos al primero de nuestros temas. Hace pocos días, el 31 de agosto, se cumplió la primera mitad del mandato del presidente Luis Lacalle Pou. Si todo sale bien, será gracias al equipo. Y si en algún momento las cosas no salen como los uruguayos necesitan y quieren, no miren al costado. La responsabilidad va a ser exclusivamente del presidente de la República. El 50% de un periodo de gobierno suele ser una ocasión para balances, pero ¿por dónde encarar hoy este análisis? Hay varios ángulos posibles. Yo les propongo esta pregunta. A esta altura de su gestión, ¿Lacalle Pou está cumpliendo con sus promesas de campaña? ¿Quién empieza? Bueno, muy cortito, arranco yo, si quieren. Yo diría que es una linda tradición de la política uruguaya, sobre todo cuando uno mira desde el 85 para adelante, después de la dictadura, esta de que los partidos políticos y los presidentes se esfuercen de modo significativo por cumplir con sus promesas. Yo creo que hay por lo menos 3 ejemplos magníficos en este sentido en la postdictadura, ¿no? El gobierno de Lacalle Herrera, un gobierno que realmente tenía, Lacalle Herrera siempre decía, un programa corto para que sea cumplible, ¿no? Y agregaba, ¿no?, la plataforma electoral de un partido, sus promesas de campaña son un contrato con los ciudadanos. Lo mismo vale, creo, que para la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti, ¿no? Un programa que no era breve, un programa largo, extenso, el Uruguay entre todos, pero creo que hay una alta correspondencia entre lo que prometió Sanguinetti en aquel momento con Batalla, con lo que después terminó siendo esa agenda y esas políticas públicas y esos resultados. Y después la primera presidencia de Vázquez. La primera presidencia de Vázquez podría decir lo mismo. Entonces es una linda tradición que yo creo que este gobierno, el de Lacalle Pou, trata de honrar. Yo creo que hay una correspondencia importante, yo diría muy, muy visible, entre promesas de campaña y agenda de gobierno, lo que el gobierno se propone hacer. Segundo, me parece que hay una correspondencia muy fuerte con la orientación de las políticas públicas. Creo que en general nadie se puede sorprender de ver hacer al gobierno lo que está haciendo, ¿no? Un par de reformas importantes, seguridad social y educación, o el tipo de política de seguridad que viene ensayando, primero con Larrañaga y ahora con el ministro Heber, ¿no? O la reducción del déficit, el intento de reducir el déficit fiscal, en fin, hay toda las propuestas de apertura comercial, la política comercial que el gobierno ensaya. Es decir, creo que tanto en la agenda como en la orientación de las políticas públicas, alta correspondencia con lo dicho.
Otra cosa son los resultados. Ajá. Y en materia de resultados, ahí hay un poco de todo. Creo que, bueno, hay algunos resultados bueno, que son muy consistentes con lo prometido, y hay otros resultados que ya veremos. Y en el ya veremos pongo, por ejemplo, qué va a pasar con la seguridad, ¿no? Porque una cosa fue el 2020 y el 2021 y otra cosa está siendo el 2022. O con las tarifas, la reducción de impuestos y de tarifas, que fue otra promesa de campaña muy fuerte. Así que, para evaluar los resultados, 2024, el escrutinio del público va a ser fundamental. Orientación y agenda, creo que el gobierno cumple. Daniel, ¿tú tenés esa impresión o tenés otra? Sí, a ver, yo prefiero moverme un poco, ¿no? Y arrancar con un refrán: el hombre propone y Dios dispone. O sea, está muy bien que los gobiernos intenten cumplir con sus programas, pero la vida siempre da sorpresas, y yo creo que el principal evento que ocurrió durante esta primera mitad de gobierno de Lacalle Pou fue la aparición a los 13 días de asumir de la pandemia, ¿no? Y yo creo que este gobierno va a ser recordado por haber tramitado de manera bastante bien, bastante aceptable, bastante correcta, con mucho cuidado, la pandemia, ¿no? Lo resolvió bien. Y me parece a mí que fue muy innovador en la forma de comunicación. La productividad, digamos, discursiva del presidente fue excelente. No, la productividad, sí, claro, discursiva. Creó conceptos. O sea, en la región uno miraba a los presidentes y estaban todos con pocos recursos como para poder, digamos, persuadir a la población. De hecho, en Uruguay fue persuasión pura, ¿no? No hubo medidas de cierre. Con persuasión logramos menos movilidad que en aquellas sociedades donde se aplicaron normas de cierre. Entonces yo creo que ese es el gran logro, no tengo dudas. Eso permitió que la luna de miel durara más tiempo, y además de que Uruguay recogiera en el mundo, en verdad, reconocimientos. Luego viene la política normal, cotidiana, ¿no? Que es la política, digamos, de un gobierno que trata de ajustar las cuentas y bueno, que todo su programa, digamos, de gobierno está ajustado a la imperiosa necesidad de achicar el déficit. Entonces ahí, bueno, es donde comienzan las dificultades, ¿no? Porque bueno, si bien la economía creció, lo que tenemos es que hay problemas económicos, ¿no? Hay un retraso en los salarios, el malestar se comienza a notar, mal humor, digamos, ¿no? Y bueno, yo digo que esto es como una política más normal, más típica de lo que se puede esperar en un tercer año. El otro poroto que yo le atribuyo, que me parece que es fantástico, es haber mantenido la coalición de gobierno funcionando, ¿no? Es la llave de la gobernabilidad. Sin coalición no funciona el gobierno. Con un funcionamiento de la coalición que probablemente no es el que se esperaba. Sí, pero nadie daba 2 pesos al comienzo del mandato. Había gente muy próxima al presidente que a mí, por ejemplo, me decían: vamos con la LUC así, gordita, con 700 artículos, porque en verdad no sabemos cuánto va a durar la coalición, ¿no? Y la coalición duró, y todavía va a durar un poco más, ¿no? No, cuando decía un funcionamiento de la coalición que no es el que se esperaba, lo digo porque, por ejemplo, podía pensarse que iba a existir una mesa de la coalición, claro, ¿no? Sí. Un ámbito donde se reuniera la dirigencia con el presidente para ir deliberando y tomando decisiones. El presidente optó por no ir por ese lado, se lo plantearon más de una vez, hasta ahora no lo concretó, y lo que hace es tratar con cada uno de ellos, cada uno de los líderes por separado. Cada tanto hay encuentros con parlamentarios de la coalición, etcétera, pero no hay un funcionamiento orgánico de la coalición, ¿no? Sí, no hay, pero en realidad los socios tampoco lo han pedido con mucho entusiasmo. Es cierto, hay un trabajo bilateral, él le llama de pico a pico, ¿no? Pico a pico. Como el radial. Como el truco de 6. Radial le llamamos de la academia, porque todo gira en torno al presidente, pero en verdad ha funcionado así, y eso me parece que es un mérito, porque sin la coalición no hay gobernabilidad. Pero la pregunta era si está cumpliendo las promesas a mitad de mandato.
Y lo intenta. tú introducías el imprevisto enorme, que fue la emergencia sanitaria. Con ese factor de por medio, ¿se puede sacar la cuenta? ¿Se puede hacer el balance si cumple o no cumple la promesa? Balance se puede hacer siempre. Sí. El tema es que hay que tomarlo en cuenta eso, ¿no? Además, discúlpame, estamos a mitad de mandato. No creo que haya ninguna promesa a mitad de mandato. Tipo, a mitad de mandato vamos a tener tal cosa. Creo que además es importante lo que dijo Fito y el refrán de Chaschetti, que es lo mismo, es, vos podés prometer medidas o podés prometer resultados. Los políticos se meten en camisa de 11 varas y prometen resultados. Vos podés decir, yo voy a hacer tal cosa, no sé, voy a crear un ministerio de medio ambiente, para decir, promesa cumplida, ¿no? Check. Si vos si vos decís, yo voy a bajar la contaminación de los ríos en Uruguay, peor si das cifras, ¿no? A tanto, bueno, te metés en un problema. Entonces, yo creo que ahí es donde aparecen, por ejemplo, yo creo que el problema de la seguridad está muy asociado a las cifras y no a las medidas. Porque uno dice, bueno, el gobierno sí se esperaba que adoptara una línea de mano dura, ponele, ¿no? En materia de seguridad. Más allá de medidas concretas y específicas. Pero lo que se espera es que se reduzcan los crímenes, en particular los homicidios, más allá de que por alguna razón extraña le dan bien los demás crímenes y el que más importa le da mal, me refiero a los últimos meses. Vos ahí tenés, si te van a evaluar por los resultados, tenés un problema. Otra cosa es que vos digas, no, yo propuse una serie de medidas, después me agarró la pandemia, yo qué sé, proponete bajar la inflación, voy a meter la inflación abajo del 5 puntos por año. Bueno, y te agarra una inflación y no lo vas a poder hacer a pesar de que hayas cumplido todas tus promesas, porque vos no podés cumplir con los resultados. ¿Me dejás un pico a pico con Buquet antes de dar la palabra a Adriana? Es cierto, yo estoy de acuerdo con lo que decís. De todas maneras, hay un par de resultados en donde el gobierno no debería fallar. Resultados concretos, que tienen que ver con cifras, ¿no? Uno, la reducción del déficit fiscal, en donde va bien encaminado, ¿no? Otro, la reducción de los crímenes. Fue una promesa de campaña demasiado fuerte, ¿no? Y es demasiado importante para la gente aún. Entonces, ahí el gobierno no puede fallar. Paréntesis. Me parece interesante en ese sentido la designación de Martinelli, ¿no? En el Ministerio del Interior. ¿Por? Y claro, porque es un hombre muy, muy del riñón de la calle Pou, ¿no? Y aterriza en el ministerio que está en el ojo de la tormenta, ¿no? Entonces, algunos resultados son muy importantes. Otro resultado muy importante que el gobierno, en donde el gobierno no puede fallar, más allá de, como bien dicen ustedes, una circunstancia muy imprevista, la pandemia y toda la recesión que provocó y todo eso, y agregaría la inflación en el mundo, es la rebaja de tarifas e impuestos. Una promesa demasiado sonora. El gobierno no puede llegar diciendo, bueno, fue la inflación, por más que sea cierto. Tiene que mostrar datos también ahí. Sí, pero no ahora. El punto es que probablemente la gente te evalúe por resultados. Ya sabemos además que la gente te evalúa por algunos resultados y no por otros. La gente no vota el déficit fiscal. Eso creo que lo dijo el contador Damiani refiriéndose a un cuadro de fútbol. No festejan balances en 18. No festejan balances. O sea, vos no vas a llegar a pedirle el voto a la gente. Ah, bueno, pero mirá cómo metimos el déficit en 1,5 puntos del PIB. No importa, si la gente perdió salario y aumentaron los homicidios, te van a votar en contra igual. Entonces, ojo, yo estoy de acuerdo, tenés que reducir homicidios, tenés que bajar sobre todo la percepción de inseguridad y tenés que generar una sensación de bienestar económico, que si es gracias a que se redujo el déficit fiscal, bueno, genial, ¿no? Pero en definitiva, vos podés prometer medidas, te van a evaluar por los resultados. Sí, coincido totalmente con Daniel, es eso, o sea, la gente no se acuerda demasiado, además las promesas de campaña, hay miles de promesas del que ganó, del que perdió, la gente se mezcla, o sea, lo prometido, por eso es que se promete tanto en realidad en las campañas, lo cual tampoco es positivo, pero la gente sabe que lo que se promete en campaña después, pero sí... Eso está cambiando, ¿no? Últimamente
con las redes sociales, los archivos, etcétera. En una minoría del público. Permanentemente hay un debate a propósito de prometiste tal cosa, estás cumpliendo, no circulan videos. Bueno, sí, claro. Sí, pero siempre eso es una minoría del público. Twitter, que es un fenómeno tan grande a nivel de acá, resulta que en el público en general, en realidad, es muy poca la gente que es realmente usuaria intensiva y sigue esas cosas. Entonces, lo que realmente se evalúa es cuántos homicidios hay en mi zona, eso sí, en la otra cuadra, en la otra manzana, eso es muy concreto y sí, eso asusta y eso influye mucho. Ahora, digamos, hasta ahora la gestión del presidente ha estado bien evaluada, vemos desde el inicio una leve caída de la aprobación de la gestión, pero dentro de cifras que realmente son muy buenas, comparables a la primera gestión de Vázquez. Como buena encuestóloga que es, traje la cifra porque además trajo los gráficos. Ahora después los vamos a poner en pantalla también, pero a grandes rasgos, ¿qué es lo que estabas reseñando? Empezó, digamos, su gestión al principio tenía en el primer año el 63% de la población aprobaba el desempeño del presidente y ahora es el 48%, bajó de 15 puntos, pero eso en comparación con la mayoría de los otros presidentes del Uruguay, salvo la primera gestión de Tabaré Vázquez, es muchísimo más alto que lo que lograron cualquiera de los otros presidentes de la democracia. Ese es un buen indicador a mitad de mandato. A mitad de mandato. Sí, ahora, lo que es difícil saber es si esto es efecto de la pandemia, donde evidentemente, como ya comentaron todos, tuvo una muy buena gestión y eso tiene un efecto arrastre muy fuerte, y toda la cuestión de la comunicación también consigo con Chasquetti ha sido bien manejada y sigue siéndolo, y eso es una herramienta importante, pero un gobierno no se hace solo con comunicación. Entonces al final, digamos, cuando la gente tenga que volver a votar, bueno, ¿estoy mejor o peor que hace 5 años? Eso es lo que a la gente la mueve más. Y bueno, eso, y con el otro estaría mejor o peor, que también es una cosa que no necesariamente, aunque no esté tan bien, digo, se ha visto en otras, bueno, prefiero quedarme con lo que conozco y no probar otro cambio, que bueno, que la vez pasada me resultó al principio, pero después quizá no me resultó tanto. Entonces las dos cosas funcionan. Un problema que tiene, yo estoy de acuerdo que el presidente o el gobierno tiene buena imagen en términos comparados, no solo con gobiernos anteriores en Uruguay, que además son buenos, gobiernos que han tenido buenos niveles de imagen, sino incluso en el contexto regional, ¿no? Y sobre todo durante la pandemia, porque muchos gobiernos se derrumbaron en términos de imagen en la pandemia, y a veces, bueno, hablando por ejemplo del caso de Chile, que incluso el gobierno asume ya casi en una post-pandemia, digamos, y se derrumba igual. O sea que esos números son muy positivos. Sin embargo, el gobierno viene en una línea decreciente. Tal vez tuvo una luna de miel prolongada gracias a la percepción sobre cómo se manejó la pandemia. Yo haría un matiz ahí en términos de decir, la manejó muy bien. La percepción del manejo de la pandemia es muy buena. Absolutamente. Absolutamente. Yo tengo matices sobre... sí, obviamente no digo que hizo todo mal, ni mucho menos, pero tengo matices. Pero ese no es el punto. El problema ahora es, si esta línea decreciente, que puede tener que ver con que la gente ya perdió de vista la pandemia y por lo tanto un núcleo de acción muy positiva del gobierno, esa tendencia decreciente que ahora no muestra en una situación grave al gobierno en términos de imagen, pero como es decreciente, si sigue cayendo, en perspectiva electoral es muy malo. Entonces, el punto es si esta curva remonta. Tenemos casos, es decir, más que casos, creo que hasta es común que los gobiernos logren en el último tramo recuperar imagen. La U famosa. Sí. Y yo me pregunto hasta qué punto, para retomar el asunto de las promesas, es compatible una preocupación del gobierno ya hacia el año 2023 y más que nada el 2024 de recuperar imagen con el cumplimiento de algunas de las promesas. ¿Por qué? Yo tendería a pensar al revés. Porque a ver, sobre todo si tiene que ver con el bolsillo de la gente. Recordemos que el voto económico es uno de los factores
más fuertes para explicar resultados electorales en términos de si gana el gobierno o gana la oposición en una elección. Estamos con pérdida de salario, estamos en un nivel de empleo aceptable con alguna recuperación, eso es importante. Pero ¿qué pasa? Si vos querés lograr que al año de la elección la percepción de la ciudadanía respecto del bolsillo esté mejor y diga, no, qué bien este gobierno, bueno, eso te puede costar plata. Y si eso te cuesta plata, capaz que no cuidas tanto el déficit fiscal, por ejemplo, y algunas otras promesas de campaña o líneas de acción. Yo lo que creo es que en ese sentido el gobierno viene en su línea, creo que bastante en su línea, más allá de, a ver, lo de los combustibles es bastante errático, ¿no? Y es algo que te lo pueden cobrar porque tiene que ver con el bolsillo de la gente, claro, ¿no? Entonces, bueno, los combustibles, ¿cómo? Ibas a bajar, pero resulta que sube, yo qué sé. Ahora, el problema es si esto es sostenible en esa línea, es decir, una línea de equilibrios macroeconómicos, de austeridad del Estado, con una percepción de mejora generalizada en el año 2024 que tal vez requiere una inyección de dinero que no venga de las inversiones internacionales. Yo estoy de acuerdo en lo que tiene que ver con, por ejemplo, con el tema del déficit fiscal. Yo de hecho pensaba, bueno, a este año el gobierno le fue más o menos, ¿no? En términos de imagen le fue más o menos, como decía Adriana, empezó a caer, por primera vez en 3 años empezó a caer la imagen del presidente. Yo pensaba, bueno, quizá en la rendición de cuenta vaya a haber un afloje. No estoy muy seguro que eso vaya a pasar. Me pregunto si pasará el año que viene. De todas maneras... Hubo un cierto afloje. ¿No? Veníamos de gasto cero, febrero, marzo, el anuncio era gasto cero, y aparecieron, no sé, 300 millones de dólares. Yo pensaba que quizá iban a aflojar un poco más, dadas las circunstancias políticas, ¿no? La presión que hay en el presupuesto, o sea, el gasto es procíclico. A medida que nos acercamos a la elección, el gasto aumenta. Bueno. Lean el presupuesto nacional. No, pero esto que yo digo es adicional. Están adelantando. Es que están adelantando. Ahí está. Uno esperaría que a medida que pase el tiempo, esta presión por reducir el déficit fiscal afloje, ¿no? Eso es importante, como decís vos, ¿no? Que tiene que ver con gasto social y que tiene que ver con inversión pública en general para reactivar la economía o para acelerar el crecimiento económico. Es un clásico de la política uruguaya y de la política internacional, ¿no? El ciclo político y el ciclo económico, tratar de que calcen las dos curvas. Bien, pero con esto yo creo que no alcanza para que el gobierno termine con buena nota, porque otros resultados van a ser importantes. No es lo mismo que lleguen al final del gobierno con reforma educativa que sin transformación educativa, ¿no? Con el TLC con China o sin, ¿no? O con rebaja de homicidios, sin. Es decir, no es lo mismo. Esos datos van a ser importantes. No, y está el tema de reforma jubilatoria también, claro, que eso es muy ambiguo. O sea, la gente siente que algo habría que hacer, pero cualquier solución de las que se plantean no gusta. Entonces eso, es probable que no salga la reforma, pero incluso la sola discusión también puede minar en algún sentido. O sea, el gobierno nos está sacando cosas, derechos. En realidad, la gente más preocupada no son los jubilados que ya los ganaron, sino la gente que está cerca. Entonces, y eso es un grupo muy grande. O sea, los que tienen más de 40 ya empiezan a pensar en eso y me están alejando la fecha de jubilación, o sea, todas esas reformas que son necesarias, todos los que saben coinciden, no son populares, indudablemente no son populares. Entonces eso también es un tema que si se va a seguir arrastrando, pesa. Yo mencioné 2 factores que en cualquier balance tienen que estar, ¿no? Que eran la pandemia, que un imprevisto insólito, y el otro es el haber mantenido la coalición. Yo quiero mencionar un tercero que para mí es muy relevante, que es el haber soportado el desafío de la oposición de un referéndum. Claro. Porque fue un momento absolutamente relevante por ejemplo, en esta mitad del gobierno. Sabemos lo que ocurre si hubiese perdido el referéndum, ¿no? Cuando pensamos en diciembre del 92, lo que representó para el gobierno de su padre, y estuvo apenas muy cerca de perderlo, ¿no? Pero lo evitó. Eso supuso un costo, ¿no? Que a la hora de hacer balances hay que saberlo.
el gobierno estuvo parado 3-4 meses. Todo el gobierno estaba haciendo campaña en el territorio. El país estuvo parado 3-4 meses. O sea, yo diría que toda la primera parte del año, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso es un mérito de no haber perdido. De todos modos, le dio la oportunidad a la oposición para rearmarse, ¿no? Bueno, para retomar fuerza, ¿no? Es una regla de juego. Está claro que el Frente Amplio no es el mismo después del referéndum que antes del referéndum. Sin duda, pero digamos que el haber ganado es un algo bueno para el gobierno. Si hubiera perdido estaríamos en otra situación, ¿no? Bueno, y haber ganado implicó sacar adelante medidas que estaban en el programa de gobierno, ¿no? Artículos, capítulos que integraron la LUC. Y después lo otro, el referéndum, al no ser una encuesta, sino el referéndum fue un censo, nos dejó muy fresquitas las preferencias, ¿no? de la población. Y nos deja una idea de que, bueno, seguimos con dos bloques muy parejos. Eso modifica los cálculos electorales para el tramo que falta para la próxima elección. Incluso yo creo que algunos están súper apurados porque quedaron impactados con el resultado del referéndum. ¿Algunos están súper apurados? ¿Quiénes? Bueno, algunos ya están lanzando sus candidaturas, ¿no? Entiendo, pero ¿a quién estás aludiendo a alguien en particular? En general, de todos los partidos, ¿no? Todos los partidos. Desde Orsi hasta Gandini, están todos. En el Partido Colorado se habla de Robert Silva, está en medio de la reforma educativa y lo están lanzando como candidato. Entonces, me parece que eso también es producto de esa idea que nos quedó instalada de que el sistema está muy empatado. Y bueno, hay que moverse. Pero esa situación es estructural, ¿no? Ya que estamos, reivindiquemos al sordo, que ¿no? A Luis Eduardo González, que fue uno de los primeros, o el primero tal vez, en hacer este diagnóstico de una estructura de la opinión pública dividida en dos mitades, violando las reglas matemáticas, diciendo a veces una mitad más grande que la otra. Lo decía así tal cual. Tal cual. Esto es estructural, esto viene del cambio de siglo, básicamente, ¿no? O de antes, incluso hasta no reflejado. Digamos, la elección del 99 es la primera que alinea en estas dos mitades, en aquel caso la izquierda un poco más chica y la mitad tradicional un poco más grande. Pero estamos a 25 años de ese realineamiento partidario que se mantiene, y por lo tanto no es sorprendente que es cierto, uno ve el fragor de la lucha, los artículos de la LUC, lo que opina la gente, la opinión sobre el gobierno, y al final tenés un referéndum y el resultado es muy parecido al de la elección. La elección del 24 va a ser muy parecida en términos de bloques, ¿no? Entonces, no es un tema de si hay si va a crecer un bloque o se va a achicar otro, sino la pregunta es, ¿quién gana lo que está en el medio de esos? ¿Para dónde se va lo que está en el medio de esos bloques? Se gana en el margen. Y ese margen justamente es el público que es chico, pero que no le interesa la política, no sigue las cosas que se hacen. Entonces es muy difícil atraerlo a ninguna de las opciones. No le gustan los fanatismos, no le gusta ni la muy izquierda ni la muy derecha. Entonces es ese público que cuesta y le cuesta mucho a los políticos pensar en dirigirse, porque están acostumbrados a dirigirse a sus fieles que tienen otros intereses, otras motivaciones, entonces es muy difícil siempre. Y bueno, y en todas las cosas de consultoría siempre pasa eso, que no logran establecer diálogo con esa gente, es muy difícil llegarles. Además hay un problema en este escenario, digamos, de comunicación, ya no la televisión, los comunicados, las conferencias de prensa, sino los actores de presión, digamos, los grupos, que funcionan un poco como intermediarios. La parte más programática, quien te exige la cosa programática son los sindicatos, las cámaras empresariales, ¿no? Un Solo Uruguay, los grupos ecologistas, ¿entendés? Que son muy programáticos y dicen, no, pero acá te calculan los puntitos de pérdida del salario. La gente no anda con esas cifras en la cabeza, pero creo que sí cumplen una función como de reproducción de un discurso, ¿no? Entonces, bueno, puede ser que la gente no tenga el déficit fiscal, pero si escucha a los empresarios elogiando a la política del gobierno en materia fiscal,
Bueno, mucha gente... O a un solo Uruguay criticando que no bajan las tarifas, bueno, ponele, claro. Entonces, ahí hay como dos, digamos, círculos concéntricos que rodea al gobierno y a los que el gobierno les tiene que cumplir, y la parte más programática, la orientación del gobierno, incluso sin resultados. Yo creo que un sindicato, una cámara empresarial puede apreciar que vos tomes las medidas que ellos creen que son correctas. Y bueno, si el resultado no da, te van a entender. Te van a decir, bueno, sí, como los sindicatos entendieron, por ejemplo, y aceptaron una rebaja salarial, o como grupos empresariales te pueden bancar la inflación, porque vos decís, sí, mirá que yo reduje el déficit, no estoy emitiendo moneda, pero bueno, estamos importando inflación, yo qué sé, las cámaras... Ahora, la gente no te lo banca. Vos a la gente le decís, la plata no alcanza, y la gente te dice, sí, la plata no alcanza. Sí, y ahí donde pesa mucho más todavía son las figuras, o sea, esa gente se mueve mucho más por los candidatos y por la gente, por el candidato que les inspira confianza. No importa, no digo que no importe, pero no importa demasiado qué es lo que prometa, sino el tono en que promete, la moderación, o sea, no prometer demasiado. Esta gente, los indecisos, que los llamamos por ponerles un nombre, no son gente que quiera reformas ni muy grandes ni cambios demasiado profundos. Quiere alguien que garantice estabilidad, y eso es lo difícil y es lo que no muchos políticos llegan a dar con esos puntos. Sí, recordemos, como marcaba recién un oyente, en Uruguay no hay reelección, ¿no? No. Entonces, claro, puede parecer obvio esto que estoy diciendo, pero hay que incorporar ese dato si pensamos en cuál va a ser la evaluación llegado el final del mandato, ¿no? Sí. Porque se dirá que el gobierno cumplió o no cumplió, pero quien va a comparecer en las urnas es otro. No es Luis Lacalle Pou, ¿no? Pero además el voto no funciona solo así, o sea, la gente vota mirando lo que ocurrió, pero también mirando lo que se le promete para el futuro, ¿no? Entonces, ¿y quién se lo promete? ¿Quién se lo promete? Los candidatos. Sí. No, pero ¿quién es la persona? Sí. Mencionaba recién Adriana. Está bien lo del cumplimiento de los programas, pero no tengo muy en claro si se puede llegar a perder una elección por eso. El tema queda abierto, por supuesto, esa es la idea, provocar la reflexión del otro lado en la audiencia. Ahora entonces, después de la pausa, cambiamos de tema, vamos al segundo punto del orden del día.